Una carta que podría cambiar nuestra comprensión del Nuevo Testamento. Un silencio que lleva siglos resonando entre las páginas de la Biblia, la carta perdida de Pablo. Pablo, apóstol de los gentiles, maestro incansable, prisionero por amor a Cristo, escribió cartas que viajaron por mares, desiertos y corazones. Algunas sobrevivieron. Romanos, Efesios, Filipenses, se copiaron, se preservaron, se leyeron en casas e iglesias hasta llegar a nosotros. Pero no todas. Desde hace siglos, teólogos, historiadores y creyentes han señalado un misterio incómodo. La Biblia habla de cartas que Pablo escribió y que nunca aparecieron. ¿Cómo es posible? Para entenderlo, primero hay que mirar al hombre. Pablo no fue un apóstol común. No caminó con Jesús durante su ministerio terrenal. No fue testigo presencial de los milagros, ni de la cruz, pero fue testigo de algo más, del Cristo resucitado, que lo derribó camino a Damasco y lo transformó para siempre. Ese encuentro lo convirtió en el escritor más prolífico del Nuevo Testamento. Escribía desde prisiones húmedas, desde barcos sacudidos por tormentas, desde habitaciones pequeñas donde el Espíritu Santo dictaba a través de su alma. Cada carta tenía un propósito. Algunas corregían errores, otras ofrecían consuelo, muchas confrontaban, pero todas llevaban una carga sagrada, eran inspiradas por Dios. Y ahí está la pregunta que duele, que inquieta, que no tiene una respuesta clara. ¿Por qué Dios permitió que se perdieran algunas? En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, Pablo dice: «En mi carta les escribí que no se juntaran con los inmorales». Pero espera, ¿cuál carta? Ese versículo está en lo que conocemos como Primera de Corintios. ¿Está hablando de una carta anterior? ¿Una carta que ya no tenemos? ¿Una carta perdida? Sí, y no es la única. Hay un susurro que atraviesa la historia. Un eco en el silencio de la Escritura, como si entre las líneas que sí tenemos se dibujaran las sombras de lo que alguna vez existió y hoy se ha desvanecido. Los primeros cristianos copiaban las cartas a mano. Cada letra era transcrita con reverencia, con temor y con fe. Pero la historia es frágil. Los pergaminos se desgastan. Las persecuciones arrasaban con documentos. Los barcos naufragaban. Las ciudades eran saqueadas. Y así, en medio de fuego, agua y olvido, algunas cartas desaparecieron. ¿Eran menos importantes? ¿No estaban inspiradas? O tal vez decían cosas demasiado profundas para su tiempo. Lo cierto es que Pablo mismo se refería a esas cartas como parte de su enseñanza apostólica. No eran notas personales, eran instrucciones, correcciones, advertencias, cartas que formaban parte de la historia de la iglesia primitiva, pero que hoy no están. Y eso plantea una tensión teológica profunda. Si Dios inspiró esas palabras, si Pablo las escribió con propósito divino, si las iglesias las leyeron y obedecieron, ¿por qué no están en nuestras manos? ¿Fueron destruidas? ¿Censuradas? ¿Ocultas? ¿O simplemente olvidadas? La historia de la fe está llena de vacíos, como cuando Jesús escribió en el suelo con su dedo y nadie sabe qué dijo. Como cuando Elías fue llevado al cielo y el carro de fuego desapareció entre las nubes. Dios a veces habla a través del silencio. Y hoy el silencio nos lleva a una carta de Pablo que existió, que fue leída, que impactó, pero que hoy no está. ¿Qué decía? ¿A quién estaba dirigida realmente? ¿Y por qué esa carta, precisamente esa, se perdió? Lo que sigue no es solo un estudio académico. Es un viaje, una búsqueda entre ruinas, manuscritos, pasajes bíblicos y teorías. Pero también es una búsqueda del corazón, porque a veces lo que se perdió en la historia sigue hablando en el alma. Se trata de una conjetura, no es una leyenda. Es la propia Biblia la que nos advierte sin ruido que hay cartas de Pablo que no tenemos. Y eso lo cambia todo. Comencemos por la más evidente. Ya la mencionamos antes, pero ahora vamos más profundo. En 1 Corintios 5:9 Pablo dice: «En mi carta les escribí que no se juntaran con los inmorales». Pero esta frase está escrita dentro de lo que nosotros llamamos Primera de Corintios. Entonces, si en esta carta hace referencia a una carta anterior,
Eso significa que lo que llamamos Primera de Corintios, en realidad sería la segunda. La primera está perdida. Los estudiosos la han llamado la carta previa a los Corintios, o incluso la carta severa. Algunos creen que era una reprimenda intensa sobre el pecado que se estaba tolerando en esa iglesia. Otros piensan que Pablo ya había comenzado a exhortarlos sobre temas delicados como inmoralidad sexual, divisiones internas o corrupción espiritual. Pero lo cierto es que esa carta existió. Fue escrita, fue leída, y luego se desvaneció en la historia. Pero no fue la única. En la carta a los Colosenses 4:16, Pablo deja otro indicio escalofriante. Y cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, háganla también leer en la iglesia de los laodicenses. Y ustedes también lean la carta que viene de la Odisea. ¿La carta que viene de dónde? De Laodicea. Una carta de Pablo a los laodicenses. ¿Dónde está? No aparece en el Nuevo Testamento. No está en los manuscritos antiguos. No hay copias, ni traducciones, ni fragmentos. Solo esa frase, ese susurro en el papel: lean también la carta que viene de la Odisea. Muchos eruditos creen que esa carta podría haber sido una versión temprana de Efesios. Otros aseguran que era un mensaje completamente diferente, tal vez pastoral, tal vez profético. Pero la verdad, por más teorías que se levanten, es la misma. No la tenemos. Y hay más. En 2 Corintios, Pablo habla con un tono muy emocional. Parece que está respondiendo a una carta anterior que envió con dolor, con lágrimas. Algunos creen que se refiere a la carta que hoy conocemos como 1 Corintios. Pero otros aseguran que existió otra carta intermedia, una carta dolorosa de la cual no queda ni rastro. Esto sugeriría que entre lo que llamamos 1 y 2 Corintios, hubo al menos una carta más, posiblemente 2. Entonces, si hacemos una lista, tendríamos una carta anterior a 1 Corintios, una posible carta intermedia antes de 2 Corintios, la carta a los laodicenses, y posiblemente otras más que no fueron mencionadas explícitamente, pero que existieron. Todo esto lleva a una inquietud más grande. ¿Cuántas cartas escribió Pablo que jamás hemos leído? Algunos historiadores bíblicos creen que Pablo escribió entre 12 y 20 cartas a diferentes iglesias, discípulos y comunidades. De ellas tenemos 13 en el Nuevo Testamento, lo que significa que como mínimo varias se han perdido. Y aquí es donde comienza el verdadero misterio. Estas cartas no eran personales como las de un amigo a otro. Eran cartas que trataban temas doctrinales, morales, espirituales. Pablo hablaba como apóstol, como voz inspirada, como alguien que llevaba la revelación divina a las iglesias. Si creemos que el Espíritu Santo lo guiaba al escribir, entonces, ¿por qué el mismo Espíritu permitió que algunas de esas palabras se borraran del tiempo? ¿Fue un accidente? ¿Una negligencia histórica? ¿O fue parte de un plan mayor? Las teorías no tardaron en surgir, algunas con fundamento bíblico, otras más especulativas o incluso controversiales. Una teoría sugiere que esas cartas fueron destruidas durante las persecuciones romanas, especialmente cuando se prohibía poseer escritos cristianos. Otra dice que algunas iglesias no las copiaron con la misma frecuencia y simplemente se perdieron al morir sus primeros lectores. Una más indica que fueron excluidas a propósito en los primeros siglos, porque contenían ideas que la Iglesia no quiso preservar. Y hay una teoría aún más intrigante, que Dios permitió su pérdida como acto de protección, porque esas cartas trataban temas tan específicos, tan locales, tan sensibles, que no estaban destinados a ser preservados eternamente. Pero incluso si eso fuera cierto, queda una pregunta. ¿Qué decían esas cartas? En la siguiente parte vamos a entrar en ese terreno. Exploraremos las hipótesis sobre su contenido. ¿Qué pudo haber escrito Pablo? ¿Y por qué esas palabras habrían sido tan peligrosas o tan sagradas? Compra desaparecer. Imagina sostener en tus manos un pergamino cubierto de polvo antiguo. Las letras, trazadas con tinta ya desvanecida, llevan la firma de un apóstol encarcelado. Su alma arde entre las líneas, pero antes de que puedas leer, una ráfaga de viento lo arranca de tus dedos y lo convierte en ceniza.
Eso es lo que sentimos cuando hablamos de las cartas perdidas de Pablo. Un mensaje escrito por fuego que el tiempo apagó. Pero realmente desapareció todo. ¿O hay ecos en las cartas que sí tenemos, pistas escondidas, fragmentos que sobreviven como huesos en la arena? Muchos teólogos se han atrevido a mirar dentro del misterio. Y aunque no podemos saber con certeza qué decían esas cartas, podemos imaginar con base bíblica, histórica y espiritual lo que quizás contenían. Pablo era directo. Cuando algo iba mal no lo disimulaba. La carta mencionada en 1 Corintios 5:9 probablemente hablaba con fuerza contra el pecado sexual dentro de la comunidad. Era una iglesia joven, ubicada en una ciudad decadente como Corinto. Pablo pudo haber escrito una advertencia intensa, tan dura que incluso los creyentes más maduros se sintieron sacudidos. Tal vez hablaba de excomunión, de juicio, de la necesidad urgente de arrepentimiento. Y quizás esa carta fue tan confrontativa que algunos la vieron como excesiva y no la preservaron. Pablo recibía cartas con preguntas. ¿Cómo vivir en medio de la persecución? ¿Se puede seguir casado con un incrédulo? ¿Qué pasa si alguien peca después de haber conocido la verdad? Es posible que las cartas perdidas respondieran cuestiones delicadas que, sacadas de contexto, podrían generar confusión o división. Piénsalo. Pablo mismo escribió que había cosas que decía por mandato del Señor y otras que decía por consejo suyo. ¿Qué tal si una carta contenía una opinión pastoral sobre un tema que hoy levantaría polémica? Pudo haber sido sobre esclavitud, género, gobierno o profecía. Tal vez el silencio protege al lector moderno de interpretaciones erradas. Algunos eruditos especulan que en esas cartas Pablo pudo haber compartido revelaciones personales, visiones, incluso advertencias proféticas. Recordemos que en 2 Corintios 12, Pablo habla de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras que no le es dado al hombre expresar. Y si en una de las cartas perdidas sí expresó algunas de esas palabras, y si compartió visiones sobre el futuro de la iglesia, sobre apostasías, sobre el destino de Israel o incluso sobre el regreso de Cristo, esas palabras, de haber sido malinterpretadas o manipuladas, habrían sido un riesgo. Y tal vez por eso no fueron preservadas. Pablo era teólogo, pero también era humano. Sufría, lloraba, se sentía solo. En sus cartas podemos ver destellos de su alma herida, como cuando dice: todos me abandonaron. O llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. ¿Qué tal si una de esas cartas era una descarga de dolor? Una carta escrita en la oscuridad de una celda, donde Pablo dudaba, lloraba, sentía que el fin se acercaba. Una carta que hablaba más de su corazón que de doctrina. Una carta que tal vez no fue considerada útil para enseñanza por los líderes de la iglesia, y fue dejada de lado. Pero incluso esas palabras, si existieron, tendrían un valor incalculable hoy. Serían una ventana al alma de uno de los hombres más impactantes de la historia. Un testamento de fe escrita entre lágrimas. Sea cual sea su contenido, hay una realidad que inquieta. Esas cartas moldearon comunidades, corrigieron errores, fortalecieron a los creyentes. Y hoy solo podemos imaginarlas. ¿Y si una de ellas contuviera una respuesta que aún hoy anhelamos? ¿Una oración olvidada? ¿Una advertencia para nuestros tiempos? ¿Y si un día uno de esos pergaminos apareciera bajo la arena de una excavación? ¿Estaríamos listos para leerlo? ¿Lo aceptaríamos como palabra de Dios? ¿O lo juzgaríamos con ojos modernos, sin entender su propósito eterno? En la siguiente parte enfrentaremos una verdad mayor. Dios no se equivoca, y aunque esas cartas se perdieron, su voluntad no. Hay un mensaje profundo detrás de cada ausencia, detrás de cada página en blanco. La pérdida duele, sobre todo cuando se trata de algo que pudo habernos revelado más de Dios, más de su plan, más de su verdad. Pero hay algo que los cristianos debemos entender con humildad. Dios no comete errores. A lo largo de la historia, la iglesia ha sido perseguida, dividida, infiltrada, sacudida. Pero su base, su fundamento, su roca, ha permanecido. Y eso incluye las Escrituras. Por siglos se han perdido escritos,
se han destruido códices, se han silenciado voces. Pero lo que el cielo determinó que debía llegar hasta nosotros, llegó. Y esa es una afirmación que no se sostiene solo por fe, sino también por la historia. Durante los primeros siglos, los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. Tener una carta de Pablo podía costarte la vida. Y aún así, hombres y mujeres escondían fragmentos de pergaminos bajo sus túnicas. Los memorizaban, los pasaban en secreto, los copiaban de noche bajo la luz de una vela. Muchos murieron con las escrituras en sus manos, porque sabían que no eran palabras humanas, eran palabras eternas. Y esas palabras que sobrevivieron, esas 13 cartas paulinas que tenemos hoy en el Nuevo Testamento, son suficientes. En ellas está el mensaje de la cruz, la justificación por la fe, el fruto del Espíritu, la victoria sobre el pecado, la esperanza de la gloria, la venida de Cristo, el llamado al amor, la defensa de la verdad. Necesitamos más. Quizás lo anhelamos por curiosidad, por amor al misterio, por sed de conocimiento, pero el mensaje eterno está completo. Dios no dejó cabos sueltos. En 2 Timoteo 3, 16, 17 Pablo mismo escribió: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Eso significa que lo que tenemos es suficiente para ser capacitados, enseñados y transformados. No hay huecos en el plan de Dios. Hay misterios, sí, pero no hay errores. Ahora bien, ¿qué hacemos con el hecho de que se hayan perdido cartas? Lo abrazamos, lo contemplamos y lo entendemos como un recordatorio sagrado. La revelación completa de Dios no está en un papel, sino en una persona. Pablo mismo dijo en Colosenses 2:3 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No en un pergamino escondido, no en un archivo oculto. En Cristo, cada carta de Pablo apuntaba a Él. Cada enseñanza llevaba al lector al mismo lugar: la cruz vacía, la tumba vacía, el trono eterno. Y mientras tengamos a Cristo, nada nos falta. Incluso el silencio puede ser una forma de hablar. Dios no necesita gritar. A veces, su mensaje más poderoso se encuentra en lo que no dijo, o en lo que dijo una vez y luego permitió que se borrara para que aprendiéramos a buscarlo a Él y no a las palabras. Tal vez, si tuviéramos esas cartas perdidas, estaríamos tan fascinados con su contenido que olvidaríamos el rostro de aquel que inspiró esas palabras. Tal vez nos dividiríamos aún más sobre doctrinas, interpretaciones, teorías. Y tal vez por eso Dios dijo: hasta aquí, no porque no fueran importantes, sino porque la palabra viva ya se había manifestado. Hoy, siglos después, mientras arqueólogos buscan manuscritos bajo el polvo y estudiosos revisan fragmentos en museos, los cristianos aún abrimos nuestras Biblias y allí está Pablo, hablándonos, no desde lo que se perdió, sino desde lo que permanece. Su legado no está incompleto, su legado está intacto, porque lo que Dios quiso que el mundo supiera ya fue dicho y sigue transformando vidas.